lo que está bien en El Salvador, por así decirlo, en cuanto a infraestructuras y de cara al turismo, yo no he estado en City, ¿qué es? ¿El 15% del país? ¿El 15% del país? El 80%, vamos a dejarlo así, el 80% del país no es el centro histórico de de San Salvador. Sí, y además te voy a decir una cosa, y lo digo abiertamente, no, te lo digo ahora a ti, pero yo sé que lo verán. Yo me regresé a España hace 2 meses. Sé muchísimo más ahora del Salvador sin estar allí que estando allá. ¿Por qué? Porque yo, mientras estaba en El Salvador, fui cauto. Bueno, mis conclusiones es que es un dictador millennial, un dictador populista. Eh, una persona que, además, como me dijeron hace poco me dijo un contacto, una persona que había estado presa 2 años y medio y salió en diciembre de 2019. No la arrestó Nayib Bukele, porque 2 años y medio y salió en diciembre de 2019 no pertenece al periodo presidencial de Nayib Bukele. Y Ujú. él me dijo, y luego me lo confirmó otra persona, dice, Nayib Bukele, dice, no ha arrestado, dice, a ningún pandillero. Dice, todos los que están en el CECOT, dice, ya estaban, dice, arrestados con condenas amplísimas, larguísimas, arrestados, dice, por el FMLN, dice, y por Arenas. Hace poco en X dijo que el mundo está perplejo por lo que ha pasado en El Salvador. España, un país con casi 50 millones de habitantes, con sus problemas, pero con una democracia establecida y con la separación de poderes, el legislativo, el judicial y el administrativo o ejecutivo, no, cosa que no pasa allá, ¿vale? En España no se habla de El Salvador. Pero cuando la justicia norteamericana le pide a Nayib Bukele que extradite a líderes de las pandillas que tienen causas pendientes en la justicia y el gobierno norteamericano, el gobierno de Nayib Bukele hace dos cosas. Uno, se calla, da la respuesta, da la callada por respuesta, ¿vale? Hace caso omiso de esos requerimientos y en contra de eso, ¿qué es lo que hace? Coge a esos pandilleros, líderes de las maras, los 14 sillas y todos estos, y los ayuda a huir del país. Vale, mira, yo decidí el título del fraude de Bukele el sábado 25 de mayo del 2024, el día que fui a Mariona a entregar el paquete. Hablando con la gente y ya sabiendo lo que sabía, yo dije, esto no es el milagro de Bukele. Digo, esto es el fraude de Bukele. Mira, para terminar como última pregunta, ¿tú tienes temor de regresar a El Salvador y que te detengan por este libro y estas cosas? Siendo sinceros. Sí. ¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, el show de Nayib Bukele. Como usted sabe, en este espacio le damos la oportunidad a todas las personas que tengan una opinión, ya sea favorable o crítica respecto al gobierno del presidente Nayib Bukele. Hemos tenido extranjeros, extranjeros que ya son como nacionales, extranjeros que tienen una visión quizá muy fanatizada del gobierno de Bukele, así como otros que la tienen bastante realista. Desde el lugar donde me encuentro, nos vamos a ir hasta España con Enric, quien se empezó a hacer viral a referente de que, a diferencia de muchos colegas de él, como algunos periodistas que son o pertenecen, mejor dicho, al Ministerio de Alabanza de Nayib, él tiene una opinión mucho más objetiva referente al gobierno de Nayib. Y a diferencia de muchos colegas españoles que él tiene, que solo han ido 2 minutos a El Salvador y regresan y vienen aplaudiendo, él estuvo viviendo en El Salvador. Él tiene una perspectiva
un poco más realista de lo que ahí sucede. Enric, bienvenido a este espacio. Hola Marcelo, buenos días y a todos los que nos verán y después verán este vídeo que tú cuelgas en tus múltiples redes sociales. Yo también lo compartiré, evidentemente, porque de una manera u otra todo esto es material, como se verá, para luchar por intentar derrocar el régimen fascista y dictatorial del señor Nayib Bukele. Gracias por la invitación. De nada, Enric. Enric, cuéntanos un poco, ¿qué hace un español en El Salvador y no en las zonas turísticas? Porque van personas, se van a las zonas turísticas, regresan y dicen, El Salvador es lo mejor. Pero en este caso, ¿por qué tú no compartes esa misma visión del Ministerio de Alabanza que tienen allí en el extranjero? ¿Qué es la diferencia que hay contigo? Vale, respondo de la siguiente manera. Yo he visitado la Vinaes. Estuve una hora, un día. Yo he visitado el centro histórico de San Salvador. Yo estuve en Suchitoto un día y medio, que es ese pueblo colonial de Nuevo Cuscatlán tan bonito. Eh, Me llevaron a una playa, a un sitio privado de estos de medio lujo, en Sonsonate, desde el cual se divisaba el puerto de Acajulla. Yo conozco esa parte del Salvador, pero mi análisis es el siguiente. Eso, lo que está bien en El Salvador, por así decirlo, en cuanto a infraestructuras y de cara al turismo, yo no he estado en City, ¿qué es? ¿El 15% del país? ¿El 15% del país? El 80, vamos a dejarlo así, el 80% del país no es el centro histórico de San Salvador, no es la Vinaes, no es el Jardín Centroamérica, no es la remodelación del Palacio Nacional, no es la zona de Ascalón, que yo creo que se llama así, ni nunca he estado, ni la zona rosa, ¿vale? No solo el que sí que estuve una vez en Santa Ana, no es el, ¿cómo le llaman? El Metrocol o Metrocenter, Metrocentro. el Metrocentro, que allí me compré un juego de sábanas, por cierto, porque necesitaba. Eso no es El Salvador, eso no es El Salvador, eso es pues el 15, el 10%, ¿no? ¿Vale? No son las mansiones lujosas, algunas en las Chinamas y en otros sitios que me contaban. Bien, ¿qué ocurre? Yo para visitar unos amigos en el año 2022, julio de 2022, fui a pasar un mes con ellos. Como el régimen de excepción empezó el último fin de semana de marzo del 2022, cuando yo estuve, ya estaba el régimen de excepción y muy potente, porque habían, nada, llevaban 3 meses de régimen de excepción. Y me fui a una zona del país que tú conoces y que nuestros amigos conocen, salvadoreños, vivan allí o hayan visitado, que es el departamento de Aguachapán, al occidente, fronterizo con Guatemala. Que por cierto, ahora el 7 de septiembre celebran el Día de los Farolitos y ahora la Asamblea Legislativa ha tenido la ocurrencia de declararlo como es capital del Salvador por un día, el Día de los Farolitos, el 7 de septiembre. Bien, yo estuve allí en Aguachapán, que tenía amigos. Fui porque les conocía a través de las redes y allí hice otros amigos. Y allí visité la alcaldía porque yo trabajaba en una alcaldía aquí en España. Visité al alcalde de Aguachapán, que era de Nuevas Ideas, que era Carlos Cepeda Marroquín, Juan Carlos Cepeda Marroquín. Este era de Nuevas Ideas, pero este solo estuvo del 2021 al 2024, porque fue tan nefasta su La labor administración. de alcalde que el pueblo le retiró la confianza. Pero yo le visité y tengo fotos en mi muro de Facebook. Bien, él consideraba que por pertenecer al partido oficialista, pues ya era automático que le iban a renovar. Y fue de los pocos alcaldes de Nuevas Ideas que no fue renovado. Bien, yo estuve allí un mes y allí conocí, que a estos no los conocía, los conocí allí e hice amistad que mantengo todavía con mercaderes y con artesanos del Parque Concordia. Músicos, como yo, medio músico, un vendedor de libros,
yo en mi casa tengo en físico unos 1.500, entre 1.500 2.000 libros en físico. Soy licenciado en teología, que no lo promueva mucho, pero lo soy. He sido pastor de iglesias, por motivos personales lo dejé. Sigo formándome, estudiando, etcétera, etcétera. Lo que llaman los americanos el learning for life, ¿no? El aprendizaje de por vida, ¿no? Bien, yo conocí a todas estas personas, ¿vale? Nombres, apellidos, he estado en sus casas, hemos ido a comer pupusas, etcétera. Son gente que se tienen que rebuscar porque son trabajos informales, ¿vale? Son gente bastante pobre que, y no me gusta decirlo, pero que en situaciones determinadas yo les he echado la mano, ¿no? Vale, cuando yo estuve en el 2022 ese mes en Ahuachapán Centro, yo estuve en una colonia hiper, súper, mega pobre, ¿vale? En la casa de una familia, en la casa de una familia que ni siquiera tenían lavadora. Lavaban a mano o se lo lavaba la vecina. Una familia muy pobre que, bueno, me atendieron muy bien. Yo, de hecho, es una amiga, se llama Noemí, y le dije, mira, Noemí, yo voy a ir. Digo, pero yo no soy, digo, rico. Digo, entonces, digo, yo no quiero, digo, estar en un hotel, por muy barato que sea. Y entonces me dijo, no, no, usted dice se queda en casa. Y yo estuve en esa casa. Allí incluso pasamos un temblor bastante fuerte, una madrugada, ¿no? Ok. Una familia pobre, pero muy noble, ¿no? Que yo la aprecio mucho a Noemí, ¿no? Y a sus hijas. La hija estaba estudiando en la UES Filosofía. Y un día fui con ella a San Salvador y visitamos la UES de San Salvador, donde ella estudiaba. Visitamos la UCA por asuntos personales míos. Y también visité la cripta de Monseñor Monseñor Romero Romero. en la Catedral Metropolitana. Vale, pero yo prácticamente no hice turismo. Yo estuve allí, ¿no? En Aguachapán, que es de los departamentos pobres del país. Me regresé porque yo tenía mi trabajo en la alcaldía, pero por asuntos personales, a finales de marzo de este año, yo decidí dejar mi trabajo, no pedir una cedencia. Yo dije, ya no quiero continuar más aquí, digo, me voy. Y con un amigo guachapaneco nos planteamos la posibilidad de empezar un negocio en la aldea El Coco, en Guatemala, fronteriza con Aguachapán. Quiero decir que este amigo mío trabaja en la alcaldía de Aguachapán. Ahora se habla de Aguachapán Centro por todo lo de los distritos y tal y que cual, ¿no? ¿Vale? Entonces, este chero vino y estuvo 2 meses y 5 días en mi casa. Yo fui a recogerle a Barcelona y yo fui a llevarle a Barcelona. Con él quise poner un negocio. Bien, somos amigos, excelentes amigos, pero la cosa no cuajó y entonces yo fui con una amiga mía peruana y ya me quedé 2 meses y medio. Por cierto, si tengo que enseñarlo, lo tengo aquí, porque hay gente que duda incluso, ¿no? Que si soy un troll, que si soy un pagado del FMLN, que si no sé qué. Un Y yo gorgojo. tengo, Si eres sí, un gorgojo soy un español. gorgojo y yo tengo aquí todos, déjame que te enseñe solo, por ejemplo, mira, los he estado mirando antes, es la primera vez que lo enseño, ¿eh? He hecho referencias, pero mira, aquí, si se puede ver, Ujú. Ahí dice El ¿vale? Salvador. El Salvador, el día 2 de abril, Ok, mi entrada al Salvador, perfecto. ¿vale? Y la última que tengo del Salvador, porque ya no fui más a Pero, Guatemala, perdona, muy bien, 15 el de 15 abril, de vale. abril. Resumo, durante estos 2 meses y medio no estuve en Aguachapán Centro, sino que estuve en una colonia a las afueras de Aguachapán Centro. El cantón se llama el Llano de Doña María. Repito, que esto es muy importante, el Llano de Doña María. ¿Vale? Un cantón pobre, un cantón que Nayib Bukele en su puñetera vida ha pisado, porque es que ni siquiera el licenciado Carlos Milla, que es el alcalde de Aguachapán,
que es del Partido de Concertación Nacional, aliado de Nuevas Ideas, ni siquiera ha ido allá. Y eso que yo le invité a que fuese. Yo le dije, venga a resolver los problemas, digo, del cantón del Llano de Doña María. Bien, no ha ido. Y cuando ha ido o ha enviado a alguien, es en época de campañas. Después ya no van. Ese cantón, y sé que hay otros más pobres todavía en El Salvador que yo no he estado, ese cantón es pobre, apenas tienen agua los habitantes, hora y fracción, Pero disculpa las que te calles, interrumpa aquí. Ok, dime, toda esta vivencia que tú tuviste, todo sí, esto es lo que empieza a inspirar al libro que tú escribiste referente a Nayib. sí, porque en ese cantón yo ¿Tienes ahí una conozco, copia para que le muestres a las personas? Ok, el fraude de Bukele, cuando Dios sirve para todo. Eric Plane, oye, qué impresionante, la verdad. Está impresionante. Entonces, todo este insumo de tu vivencia, ya no en zona turística, sino viviendo como un salvadoreño. ¿Qué claro, empiezas a darte cuenta de lo que ves en la tele, ves en redes sociales y lo que se está viviendo? ¿Qué empiezas a darte cuenta primero? ¿Es verdad? ¿No? ¿Cuál es tu impresión? eh, estando en el cantón del Llano de Doña María, donde yo renté una casa por $150, estando allá, yo quería comprar un paquete de tabaco. Y pregunté por allá para no ir hasta Huachapán Centro con el bus, porque yo no tenía carro. Y me dijeron, vaya aquí, que la niña tal vende tabaco. Llegué, estaba. ¿Usted vende tabaco? Sí. ¿Cuánto vale? $1.50. Deme una cajetilla de 20. Vale, entonces, justo en esos días, mes de abril de este año, su esposo, el esposo de esta mujer, estaba en sus 15 días de vacaciones. Y entonces yo un día le pregunto a esta mujer, hablando de cosas, le digo, ¿qué opinión tiene usted, digo, de todo esto, del régimen de excepción, digo, y de la seguridad, y de los maras, y de Nayib Bukele, y tal y que cual? Y amigo mío, me habló, todo esto yo lo explico en el libro, yo no sabía nada, yo no conocía a esta gente. Me dijo, el 4 de mayo de 2022 detuvieron a mi hijo en el instituto. Dice, y ese mismo día, lo que hacen siempre, le cogieron el celular. Dice, ¿y cómo? Arriba de todo de las llamadas, dice, estaba su prima, que es mi sobrina, la fueron a buscar a ella, la detuvieron, la esposaron y se los llevaron a los dos. Se los llevaron los primeros días a Bartolinas y desde entonces, a los pocos días, él para Mariona, el cipote, y la cipota para Panteos. Tenían 18 años, estaban en el instituto, integrados en su comunidad, no tienen antecedentes penales, no están manchados, no tienen relación con las pandillas, con ninguna. Si conocían a pandilleros o no conocían a pandilleros, bueno, es que en aquel entonces era normal. Y eso que Aguachapán es una zona que no sufrió tanto como otras zonas del país, como Ilopango, Soyapango, San Miguel, la misma capital, ¿no? Pero también también tuvieron problemas, sobre todo yendo de Aguachapán hacia Santa Ana, la zona del refugio, ¿no? Pero bueno, son de los detenidos eh, injusta y arbitrariamente. Y como la hermana de la mamá que me explicaba todo esto, que es la madre de la cipota que está en Apanteos, vive al lado mismo, yo también la conocí. Entonces yo conozco directamente a tres padres. O sea, conozco un matrimonio y conozco a la mamá de la chica que está en Apanteos.
Pero es que ya de regreso aquí a España, ya he contactado con una mujer que vive en otra parte de España que no es Cataluña, que era una gran empresaria, tenía seis puestos en el mercado del Sagrado Corazón, en pleno centro histórico de San Salvador, que muchas veces había pagado la renta a los mareros y que tiene a su hijo detenido, creo que también está en Mariona, de 25 años. Y tampoco tiene que ver nada con las pandillas. Ya he hablado con ella. Hace 2, 3 días, por Messenger, bueno, a través del movimiento Movir, donde yo soy miembro y publico cosas, eh, una señora se puso en contacto conmigo por Messenger y me preguntó si yo podía ayudarla porque tiene una hija detenida de 30 años desde hace 16 meses y que no saben nada de ella. Entonces, ella me dijo, ay, no, dice, usted no me puede ayudar, dice, porque dice, usted es el escritor, ¿no? Algo así. Yo le dije, sí, digo, yo escribí el libro, estoy escribiendo otro, digo, no soy abogado, digo, pero conozco abogados, digo, en El Salvador, digo, yo te puedo contactar. Y me dijo, es que yo soy de Sonsonate. Dije, bueno, digo, no, no pasa nada. Y yo desde España, a esa mujer, que tiene una hija detenida desde hace 16 meses, injustamente también, una mujer de 30 años, la puse en contacto con el Socorro Jurídico Humanitario del Salvador, donde la Ingrid, ¿no? La Ujú. Ingrid Escobar, que yo pensé que no pasa nada, ¿no? Son gente muchas, tan desesperada, tan falta de recursos, por un lado económicos, por otro lado de formación, o lo que sea, que yo pensé, yo desde España, ya que me he ido de El Salvador, digo, estoy poniendo en contacto, digo, a esta mujer, digo, con el socorro jurídico humanitario, digo, de El Salvador, digo, para que la atiendan. Digo, y le dije incluso, digo, y si tardan en atenderla o lo que sea, o Pero ve que la vamos, cosa digo, ve que la cosa se demora, digo, dígamelo, digo, porque hay otras vías. Y bueno, y como ese caso, te puedo hablar de personas que me han escrito y que tengo todos contacto estos con ellos. elementos son los que empezaron a servirte de insumos para escribir el libro. Sí, y además te voy a decir una cosa, y lo digo abiertamente, no te lo digo ahora a ti, pero yo sé que lo verán. Yo me regresé a España hace 2 meses. Sé muchísimo más ahora del Salvador sin estar allí que estando allá. ¿Por qué? Porque yo, mientras estaba en El Salvador, fui cauto, fui cauto. La mamá del chico que está en Mariona, ella fue la que me puso en contacto, ella me habló de este movimiento y de la página de Facebook de Movir, Movimiento de Víctimas del Régimen. Entonces yo me hice miembro, pero yo mientras estaba en El Salvador, yo miraba, pero no decía nada, no clicaba, no interactuaba, no ponía me gusta, me enfada, me encanta, ni escribía nada. Yo no quise hacer nada mientras estaba allá, ¿Por ¿vale? qué? Solo recopilé información. Entonces salí la noche del 14 de junio, un Uber me llevó desde Aguachapán hasta el aeropuerto de San Salvador para coger un vuelo a Perú. Me fui y estuve en Perú 2 semanas, 17 días exactamente. En Perú compré una laptop y en Perú empecé a escribir. Y a los 17 días de estar en Perú, me regresé a España con la laptop. Aquí acabé el libro. Y mientras tanto, ya estando en España, no en Perú, sino ya estando en Perú en esos 17 días, ya empecé a interactuar y a publicar cosas en Movir y a recibir respuestas. Ok, ¿qué dice tu libro? ¿Nos puedes explicar un poco Mi qué libro contiene dice, tu sí, libro? mira, mi libro dice que Nayib Bukele es un dictador. ¿Por qué? ¿De dónde sacas esos elementos? Bueno, pues saco esos elementos porque incluso la bandera que él utiliza para mantenerse en el poder como presidente del gobierno anticonstitucional, porque él en Cortinas, capítulo número 36, a Robert O.
el youtuber que acompañaba a Luisito Comunica, cuando le pregunta, ¿hay reelección en El Salvador del presidente? Su respuesta literal fue, no, no la hay. Dice, y yo estaría fuera de presidente del gobierno, dice, a los 42 años. Ujú. Eso era en el año 2021. En el año 2022, en la Asamblea Legislativa, Ya a la sabemos que fin... se reelige, pero disculpa el inciso. ¿Qué sucede con tu libro? ¿Qué es lo que uno va a encontrar ahí? ¿Casos? ¿Por qué Nayib es un dictador? Sabemos esa historia, digamos, lo de la inconstitucional, la sabemos. Pero Vale. lo que le interesamos a nosotros es, ¿por qué un español abrió los ojos de lo que es Nayib Bukele en realidad? O sea, ¿cuáles son tus conclusiones al darte cuenta de esto? Bueno, mis conclusiones es que es un dictador millennial, un dictador populista. Eh, una persona que además, como me dijeron hace poco me dijo un contacto, una persona que había estado presa 2 años y medio y salió en diciembre de 2019. No la arrestó Nayib Bukele, porque 2 años y medio y salió en diciembre de 2019 no pertenece al periodo presidencial de Nayib Bukele. Ujú, Y él me dijo, y luego me lo confirmó otra persona, dice, Nayib Bukele, dice, no ha arrestado, dice, a ningún pandillero. Dice, todos los que están en el CECOT, dice, ya estaban, dice, arrestados con condenas amplísimas, larguísimas, arrestados, dice, por el FMLN, dice, y por Arena. Dice, Nayib Bukele lo que ha hecho, dice, es ingresarlos allá, en una cárcel de lujo, ¿no? Allí, dice, no se dan tortura. Hace poco creo que ha sido el Socorro Jurídico, que ha dicho que de las 300 y pico de muertes que se han dado en Bartolinas o en cárceles, solo una es del CECOT. Fidel Antonio Zavala Pérez, este muchacho que habla de las torturas que recibió del Magaña, del Cobra y del Sagitario, que estuvo en 2 prisiones y no ha pisado el CECOT, las torturas que recibió él y las torturas que presenció él no se dan en el CECOT. Se dan pues en Gotera, en Mariona, en Apanteos, en Izalco, en las diferentes fases. ¿Vale? Entonces, lo que te decía antes, Nayib Bukele tiene la bandera de la seguridad, que él, el 1 de junio, ahora, en su discurso del 2019, decía que nuevas ideas eran los médicos que habían extirpado el cáncer del terrorismo, de las pandillas, y que ahora el país era el más seguro del hemisferio occidental, y que ahora ya podrían dedicarse a reflotar la economía, pero que sería una medicina amarga, que no se quejasen. Ahora él, después, a los 35 días en X, se queja él de que la gente se queje, ¿vale? Entonces, como solo tiene la propaganda barata del régimen, el tema de la seguridad que ha derrotado a los pandilleros, pero para no derogar el régimen de excepción, a que en Time dijo que lo iban a quitar pronto, lo antes posible, sigue deteniendo a personas que no tienen que ver nada con las pandillas y les aplica la ley del régimen de excepción bajo agrupaciones ilícitas y todo esto, pues bueno, además que ya no es solo su manera de hacer política, que tú lo sabes, Marcelo, y muchos, es ya el talante o el carácter o la manera de actuar personal de Nayib Bukele. O sea, Nayib Bukele, aunque Berta de León, su abogada, tuviese aspiraciones de ser fiscal general de la República, eso es otra historia. Pero Nayib Bukele la ha asediado, la ha perseguido. Alejandro Mason, lo mismo. Ahora mismo se habla de que Ernesto Castro ya tiene a 14 o 15 o 13, es igual, a un grupo de diputados que ya están más a su favor y en contra de Nayib Bukele. Eh, Pero vuelvo a la pregunta de nuevo. ¿A ti te dio una sorpresa a ti el hecho de que Nayib Bukele no era como lo pintaba la propaganda? ¿O tú sí, ya me te dio... esperabas algo como eso? No, no me lo esperaba. No me lo esperaba. No me ha sorprendido. Tiene mucha capacidad de engancharte a su narrativa, ¿no? Pero luego, cuando ya estuve allá y me dijeron cosas y empecé a investigar,
¿vale? Aparte de lo que yo vi cómo yo vi cómo fue expulsado del FMLN, yo vi los negocios turbios de su familia a través de las farmacéuticas y de la venta de armas durante la guerra. Yo vi Tú ya los estabas casos, informado más o claro, menos. yo vi los casos de misoginia, ¿vale? Ah, ok. De, Tú, de o ma- sea, tú fuiste muy diferente a los españoles que empezaron a ver a Nayib por la propaganda de de cómo supuestamente capturaban a pandilleros, pero eran unos que ya estaban desde años y fueron trasladados. Tú empezaste de un punto objetivo, a ver las dos cosas y las dos caras de la moneda. Por eso es que cuando llega El Salvador, no llegas hipnotizado, no llegas modo foca. ¿no? Y encima me encuentro con el drama, con la desgracia, con ese laberinto sin salidas que tienen los familiares de las víctimas, porque es que ya no es que ellos no puedan verle ni comunicarse con ellos, sino es que ni siquiera los abogados pueden hacerlo. No existe el debido proceso, los juicios masivos, los juicios online, los juicios con los jueces o los fiscales con antifaces, las torturas, o sea, la omisión de poner en libertad a los que no tienen unas y dos, hasta tres y cuatro cartas, o sea, órdenes judiciales de jueces de que sean puestos en libertad, eso se omite. Encontrarte que a veces ha pasado de que a las 4 o 5 de la madrugada ven por ahí vagar un hombre vestido de blanco que lo han dejado suelto en cualquier lugar, tirado por ahí, los abusos de los camps a los vendedores ambulantes, la pobreza extrema del país, la miseria de la sanidad, escuelas que se prometieron que no se hacen y que ni siquiera tienen una triste biblioteca, niños descalzos, desnudos, sucios, el país lleno de chuchos. Por ahí abandonados y tirados, las infraestructuras de alcantarillado, la suciedad de las ciudades, de los cantones, los buses que están hechos una mierda. ¿Cómo dices tú que eso es el primer mundo? ¿Cómo dices tú que eso es es el primer mundo? Estás mintiendo, estás mintiendo. Y después ya todos los líos que hay con el narcotráfico, todo lo que él ha Eh, cubierto a Carlos Marroquín con los pactos, a Osiris disculpa, Luna Meza con los pactos, a Mario Durán con los pactos, con el narcotráfico de Guillermo Gallegos. una pregunta. ¿Tu libro qué más nos dice aparte de casos del régimen de excepción? ¿Cuál es la idea principal que tiene tu libro? Vale, la idea principal que tiene mi libro básicamente son dos. Una, por un lado, mostrar mi solidaridad y mi apoyo a las víctimas del régimen, porque yo conozco personalmente a varias, ¿vale? Y en segundo lugar, en la medida de mis posibilidades y con los datos que yo aporto, no solo testimoniales, sino también documentales que he ido recogiendo y añadiendo en el libro, abrir los ojos a la cantidad de personas que habiendo estado o sin haber estado en El Salvador, en Centroamérica y en Latinoamérica, que está hecho unos zorros a nivel de justicia y a nivel de democracia y a nivel de violación de los derechos humanos, pues abrir los ojos a toda esa gente, repito, hayan estado o no hayan estado en El Salvador, sean o no sean salvadoreños, abrirles los ojos a esas frases que yo cito unas cuantas, tan famosas y recurrentes de ojalá tuviésemos en nuestro país un presidente como Nayib Bukele. Nayib Bukele es el mejor presidente del mundo. Lo que necesita México es un Nayib Bukele. Lo que necesita Colombia es un Nayib Bukele. Lo que necesita Perú es que le den una patada en el culo a la Boluarte y que traigan un clon de Nayib Bukele, porque Nayib Bukele sí que ha demostrado que si se quiere, se puede derrotar el Esa es la terrorismo. narrativa que muchos que reciben sobresueldos o pagos del gobierno difunden en redes sociales para que en otros países crean que Nayib es lo mejor. Claro, claro, la propaganda barata del régimen, pero te voy a decir una cosa, y tú y yo sabemos algo, porque no estamos allá,
es mentira lo que dice Nayib Bukele. Y hay un capítulo que yo le dedico a esto. Es el capítulo 8. Dice, El Salvador, lugar en el mundo desde la percepción gubernamental. ¿Vale? Es cuando Nayib Bukele dice, hoy todo el mundo mira al Salvador. Cuando él decía, ¿cuándo se había hablado bien del Salvador en la comunidad internacional? Aquí solo se hablaba para decir que si la guerra, que si la corrupción, que si las pandillas. Dice, pero ahora el mundo gira los ojos y todo el mundo mira a El Salvador y lo coge y lo toma como un paradigma, como un ejemplo, como una referencia mundial en cuanto al sistema de seguridad, en cuanto a libertades, etcétera. Por fin el mundo mira a El Salvador, lo coloca en el mapa y encima dice como un referente mundial. Hace poco en X dijo que el mundo está perplejo por lo que ha pasado en El Salvador. España, un país con casi 50 millones de habitantes, con sus problemas, pero con una democracia establecida y con la separación de poderes, el legislativo, el judicial y el administrativo o ejecutivo, no, cosa que no pasa allá, ¿vale? En España no se habla del Salvador. El Salvador no es ningún referente para España. El Salvador no es ningún referente para ningún país de la Unión Hay Europea. personas que, por ejemplo, como periodista Berberena, que es básicamente una persona que le aplaude a Nayib las violaciones de derechos humanos y todo, y también otras periodistas, ellas dicen que sí, que realmente España ve como referencia a El Salvador. Entonces no es verdad que los políticos de España digan, miren, queremos ser como El Salvador de Nayib Bukele. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí tenemos nuestros problemas. Aquí tenemos la derecha y la ultraderecha, ¿vale? Aquí el presidente de la nación, el señor Pedro Sánchez, que no tiene una buena relación con Bukele, porque es que Bukele no tiene buena relación con nadie. Es verdad, nadie lo Es quiere a Nayib, es como el marginado, ¿verdad? Del Claro que mundo. es, claro que es el marginado, por eso él tiene que vender la película de que son el país de las mil maravillas. Yo le llamo ¿cómo le llamé en el libro? El Disney Pulgarcito Wall. Pero aquí, del Salvador, ¿qué? ¿Qué se puede decir al año? ¿Tres noticias? ¿Cuatro? Al año, ¿eh? Y normalmente, a veces, no son buenas. Por ejemplo, aquí en España no se hizo eco del certamen de Miss Universo en El Salvador. No se hizo eco, ¿vale? Hace poco, y esto tú lo sabes, y muchos amigos que nos ven ahora o que nos verán después, hace poco la justicia, mal justicia, pero vamos a decir la justicia salvadoreña, pidió la extradición de un jefe de pandillas que está aquí en España. Y la justicia española no quiso. No quiso entregarlo, porque a petición del incautado, del interesado, el detenido, y de sus abogados, solicitaron a la justicia española que no concediesen la extradición. Y la base es porque la justicia española dijo, no hay garantías debidas del proceso ni garantías para la seguridad, dice, del detenido. Dice, porque, dice, además, dice, sabemos de buena tinta que si concedemos esa extradición, dice, esa persona llegará allí y podrá ser torturada, sus derechos no van a ser Respetados. respetados o preservados, incluso puede llegar hasta la muerte o que hagan desaparecer y tal. Y no quisieron extraditarlo. Entonces, ¿qué pasa? Villatoro, Castro, Arrieta Chicas, El mismo Bukele, Nayib. Félix Ulloa dijeron, ah, qué malos son España, qué malos son España. Gracias a Dios que se fueron en 1821 y nos quitamos a este imperialismo y tal y que cual. Pero cuando la justicia norteamericana le pide a Nayib Bukele que extradite a líderes de las pandillas que tienen causas pendientes en la justicia y el gobierno norteamericano, el gobierno de Nayib Bukele hace dos cosas. Uno, se calla, da la callada por respuesta,
¿vale? Hace caso omiso de esos requerimientos y en contra de eso, ¿qué es lo que hace? Coge a esos pandilleros, líderes de las maras, los 14 sillas y todos estos, y los ayuda a huir del país, pero no los entrega. O sea, él se queja de que España no extradite un marero, pero ellos hacen caso omiso de extraditar a pandilleros a los Estados Unidos donde tienen causas pendientes, pero les ayuda a huir, como al Krug, como al Diablito de Hollywood, como al Snyder y como a la Tira, ¿no? Y a ¿Vale? otros más. Y a otros más, ¿no? Vale, yo no te puedo decir ahora mismo, ni tú a mí, yo no te puedo decir ahora mismo qué es lo que está haciendo Nayib Bukele a la hora que sea allí en El Salvador. Yo no sé si está despierto, yo no sé si está durmiendo, yo no sé si es buen esposo, si es mal esposo, yo no sé si es buen padre, si es mal padre. O sea, la vida privada de Nayib Bukele, Es ¿vale? Si irrelevante en la política. es irrelevante si trata Ahora, bien a sus, disculpa, si trata bien a sus hermanos o no trata bien a sus hermanos. Pero la vida pública, el accionar público como presidente de un país de 7 millones de habitantes al interior del país y de 3 millones de la diáspora, eso es lo que representa. Y entonces en sus alocuciones públicas y en sus publicaciones, sobre todo en X, hay muchos tics dictatoriales. Lo sabes tú, lo sé yo, incluso lo saben gente que está apoyándole. oye, para ir terminando, hay una parte que me llamó la atención, donde tú dijiste, hoy me doy cuenta más cosas de El Salvador, hoy que estoy en España, que cuando estuve en El Salvador. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Por la propaganda que hay regada de cosas positivas? ¿O por qué crees? Porque muchos salvadoreños también siguen idiotizados y hasta que sales del Salvador se enteran y dicen, "Guau, yo no sabía de esto, yo no sabía de esto otro". E incluso hay personas que se enteran de muchos casos de corrupción por mi canal. Y dicen, cuando yo estaba en El Salvador ni sabía nada de esto hasta que salí. ¿A qué crees que se debe el hecho de que tú se te bota Va- la venda, digámoslo así, de que te das cuenta de más cosas fuera que dentro de España? vale, yo tengo mayor conocimiento, eso es lo que tú quieres decir. Vale, porque yo ya sabía cosas cuando estaba allá, pero no quise meterme por seguridad. Eso por un lado. Por eso empecé a escribir el libro en Perú. Al escribir el libro en Perú, al empezar a escribir y a ponerme en contacto con comunicadores sociales, con creadores digitales, con medios, con periódicos y todo esto, y a ver más noticias, entonces me fui dando más cuenta. Cuando todavía no había publicado el libro, pero prácticamente ya estaba terminado, quiero decirte que, como desde que salí de El Salvador y me fui a Perú y estuve 17 días, y después hace 2 meses que he regresado, me he dedicado prácticamente en cuerpo y alma a este tema, ¿vale? Pues entonces es que tengo muchísima más información. Tengo muchísima más información de medios, de gente que ha contactado conmigo, gente que me explica sus dramas, todo lo que se está Perfecto. publicando. Y entonces, claro, cuando digo que tengo más información es porque cada día al interior del país, estés tú dentro del país o estés fuera, cada día hay información de un montón de un montón de temas, porque no solo es, dame 30 segundos, no solo es el tema de las detenciones arbitrarias, de no cumplir el hecho de dejar en libertad a prisioneros que se ha demostrado su inocencia y así lo han dictaminado jueces. No solo es eso, sino que es todo el tema que salió con los $14.500 de las asignaciones presupuestarias para las planillas de los partidos políticos. Es todo el tema del robo a Cosabi. Es todas las detenciones que están Es un todo, continuando. es un Claro, todo. es que es un desvergue. Es un desvergue. Cabal. Mira, para terminar como última pregunta, ¿tú tienes temor de regresar a El Salvador y que te detengan por este libro y estas cosas? Siendo sinceros, Sí, sí. ya no piensas volver a El Salvador.
No, pienso volver. Ok. Pienso volver cuando hayamos conseguido, no que Nayib Bukele no esté, porque el problema del Salvador no se va a solucionar cuando Nayib Bukele no esté. El problema del Salvador se solucionará cuando quienes estén en las altas instancias del país sean personas que nombrando o sin nombrar a Dios, incluso siempre será mejor un ateo que sea una buena persona que una persona que se llena la boca del nombre de Dios y después es, vamos a decir así, un hijito de Satanás. Exacto. Bueno, amigo, muchísimas gracias, Enrique, por esta entrevista. ¿Y dónde puede la gente conseguir tu libro si lo quisiera leer? Bueno, mira, ahora solo se puede comprar por Amazon porque a mí me interesaba que saliese rápido, Ok. ¿vale? No quería estarme un año, 2 años de investigación, ¿no? Siempre se puede mejorar. ¿Cómo se Ahora, encuentra el libro en Amazon? ¿Cómo lo pueden buscar las personas? pues por el nombre, pone El fraude de Bukele cuando Dios sirve para todo. Y está en dos tipos. Que es de tapa blanda, este soy yo. Este que es de tapa blanda, que son unas 200 páginas. Y después está en sistema Kindle. Tú pones en Amazon el fraude de Bukele y mi nombre y te sale. Y entonces tienes dos opciones. Comprar el de tapa blanda, ¿vale? O comprarlo en Kindle para verlo Ok, en el en el teléfono. Oye, móvil, en la tablet. disculpa que ya van muchas últimas preguntas, pero ¿por qué cuando Dios sirve para todo? ¿Qué quieres decir con eso? Vale, mira, yo decidí el título del fraude de Bukele el sábado 25 de mayo del 2024, el día que fui a Mariona a entregar el paquete. Hablando con la gente y ya sabiendo lo que sabía, yo dije, esto no es el milagro de Bukele. Digo, esto es el fraude de Bukele. Ahí decidí el nombre. Pero como normalmente ya de hace tiempo casi todos los libros, a menos de que sea novela o algo así, llevan un título y un subtítulo, yo le añadí el título cuando Dios, entrecomillado y en minúsculas, sirve para todo, porque en mi condición de creyente, en mi condición de teólogo, y viendo el uso que no solo Nayib Bukele, sino la Asamblea Legislativa, el Partido Nuevas Ideas, los partidos aliados, el PDC, el PCN, Walter Araujo y todos hablan de Dios, ¿vale? Eh, de hecho, Bukele dice que la seguridad en el país es un milagro de Dios. Y ahora, para que el país experimente un segundo milagro divino, que es el reflote de la economía, tiene que someterse a Dios, ponerle al primero, pedirle sabiduría, someterse a su voluntad, ser buenos, callarse, no protestar. Claro, como están todo el puñetero día con el nombre de Dios, pues yo lo puse, ¿no? Pero claro, ¿qué digo yo en mis entrevistas? Yo no soy quien para decir cómo es la fe o no la fe de Nayib Bukele. Incluso algunos le acusan de ser musulmán por su ascendencia palestina. A mí eso me da absolutamente igual. Yo como cristiano y El Salvador es un país creyente de raíces cristianas, lo que digo es, las actitudes públicas y gubernamentales de Nayib Bukele, que son las que a nosotros nos incumben o nos ocupan y preocupan, como decía antes, como sea su vida personal con su esposa, con sus hijos, con su familia, es su asunto. Yo no tengo ni por qué meterme en su vida, ni él tiene por qué meterse en la mía, pero como presidente de la nación, como máximo responsable del país, como figura pública y con responsabilidades institucionales, la máxima, para mí el uso que hace de Dios, sus actuaciones, su accionar, sus obras, demuestran que no tiene que ver nada con el Dios que nos reveló Jesús de Nazaret. Porque Nayib Bukele busca su gloria, cosa que no hizo Jesús. Nayib Bukele no es compasivo, cosa que fue Jesús. Ok, muy Jesús, bien. Jesús, solo esto, Jesús nunca negaría la rehabilitación de un ser humano. Nayib Bukele la niega. Dice que la acepta, pero después la niega. Entonces, para mí,
el Dios de Bukele es un Dios entrecomillado y en minúsculas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Eric, por habernos proporcionado parte de tu tiempo en este análisis desde otra perspectiva que no suele ser muy típica de un extranjero. Así que muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.